Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción y en esta semana vamos a estudiar la porción o parashá Vayetze. Y estaremos analizando Génesis capítulo 28, versículo 10 hasta el capítulo 32, versículo 3 y en otras traducciones bíblicas el versículo 2. Y Vayetze significa y salió. Y la porción inicia relatándonos que Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán y se encontró con cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en esta parashá? Vemos que Jacob tuvo que salir corriendo de la casa de su padre porque su hermano Esaú lo quería matar por haberle robado la bendición de la primogenitura. Pero antes de partir, su padre Isaac lo bendijo una vez más, pero esta vez dándole la bendición de Abraham. ¿Por qué? Vamos a recordar un poco. Sabemos que Esaú, por nacimiento, era el primogénito. En la porción anterior vimos cómo él vendió, o mejor dicho, entregó su primogenitura por un plato de lentejas. Pero si vamos un poquito hacia atrás, recordemos que la porción anterior, Toldot, inicia relatándonos que cuando la madre de ambos, Rebeca, estaba encinta, había un conflicto, o sea, ella tenía mucho dolor porque los niños estaban en constante movimiento. Y la Torá nos revela que era porque entre ellos estaban tratando de posicionarse para salir uno primero que el otro. Ante esta situación y todo el dolor que ella sentía, ella habla con el Eterno y le pregunta qué es lo que está sucediendo. Y el Eterno le dice que ella iba a tener 2 hijos y que en su vientre habían 2 naciones que estaban creciendo. Luego vemos cómo con el paso del tiempo, cada uno de ellos se inclinaba hacia un hijo. Isaac hacia Esaú, porque era el primogénito por nacimiento, y Rebeca hacia Jacob. Esto no quiere decir, hermanos, que ellos no amaban a sus otros hijos, no. Tampoco podemos decir que por lo sucedido, Rebeca hacía cosas a escondidas de su esposo o era una mujer rebelde. Porque ella, cuando escucha que Jacob va a bendecir a Isaac, recuerda la conversación que el Eterno le dice. Cuando le está diciendo que en su vientre habían 2 naciones, el Eterno le dijo que el mayor serviría al menor. O sea, que el menor iba a ser el primogénito, o mejor dicho, el que llevara las riendas de la familia por encima del hijo mayor. Entonces, viendo todo esto, Jacob engaña a su padre y recibe la bendición que estaba supuesta a recibir Esaú. Y si volvemos otra vez a lo que estuvimos estudiando, veremos que la bendición que Isaac le entrega a Jacob de Esaú era una bendición de prosperidad. Ahí usted no ve absolutamente nada que indique o mencione la bendición de Abraham. Pero ahora, ya Isaac, sabiendo lo que había sucedido y ya con el conocimiento de que Esaú estaba molesto y estaba solamente esperando la muerte de su padre para matar a su hermano, Isaac y Rebeca deciden enviarlo a la tierra de Labán, familiar de Rebeca, y ahí sí Isaac le entrega la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham consistía nada más y nada menos que en la entrega de la promesa divina, la herencia, o sea, la tierra y la descendencia, de acuerdo a Génesis 12, 1 al 3 y Génesis 17, del 6 al 8. Y en Génesis 28, del 31 al 4, dice así: y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique,
para que llegues a ser multitud de pueblos y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y lo interesante es que en ese momento Jacob ya estaba saliendo de la tierra prometida. O sea, él iba a salir de esa área que el Eterno había prometido. Y que tampoco en este momento Jacob tenía descendencia. La bendición quizás podía ser sonar un poco extraña para Jacob, pero Isaac sabía a través del Espíritu del Eterno lo que estaba diciendo. El Eterno advirtió a los patriarcas que antes de recibir la tierra debía venir la descendencia. Por eso era tan importante que Jacob fuera a buscar una esposa y obedeciera la orden de sus padres de no casarse con mujer cananea como había hecho su hermano, sino que buscara una mujer entre su propia parentela. Génesis 28 del 1 al 2 dice: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu padre. Perdón, hermano de tu madre. Entonces, no solamente él recibe la bendición, también él recibe instrucciones de su padre y Jacob la obedece. Entonces, ya en esta porción vemos que en su viaje desde Beersheba hasta Haram, Jacob llega hasta el monte de Moriah y allí durmió toda la noche. Y viene a él una visión en sueños y observó ángeles que ascendían y descendían por una escalera que estaba apoyada sobre la tierra, cuya parte superior llegaba al cielo. El Eterno aparece entonces ante Jacob y le prometió que la tierra sobre la que él estaba descansando le sería entregada a él y a su descendencia, y que él retornaría a su hogar bajo su protección. Cuando Jacob despierta, unge con aceite y consagra la piedra que había colocado bajo su cabeza como un altar al Eterno. Y prometió que cuando regresara al hogar de su padre, ofrecería al Eterno el diezmo de todas las posesiones que el Eterno le otorgara, y que regresaría a levantar un altar donde el nombre del Eterno fuera consagrado. Luego, Jacob llega a un pozo de agua en un campo situado en los umbrales de Harán, y allí observó que 3 rebaños de ovejas y pastores se habían concentrado alrededor del pozo y estaban sentados allí. Jacob se acerca a ellos y les pregunta que de dónde eran. Y ellos le dijeron que eran de Harán. Y entonces él les pregunta: ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos le responden a Jacob: sí, lo conocemos. Y allí está Rachel, su hija, que viene con las ovejas de él, de Labán. Entonces era un día largo. Todavía no había llegado el momento de recibir o reunir a las ovejas. Y él les pregunta que por qué no les estaban dando agua y las llevaban al campo a pastorearlas. Entonces ellos les responden que no podían hasta que no se reunieran los rebaños y todos los pastores juntos pudieran rodar la piedra que estaba encima del pozo, porque era muy pesada. Entonces ellos le explicaron que recién cuando pudieran mover la piedra, entonces podían darle agua a las ovejas. Mientras todavía estaban conversando, Raquel se acerca con las ovejas de su padre, y cuando Jacob la vio, se acercó al pozo, hizo rodar la pesada piedra con una sola mano y dio de beber a las ovejas de Labán. Esto dio a conocer a Rachel su relación familiar. Ella fue presurosa y le avisó a su padre de la llegada del visitante, y Labán le da la bienvenida a Jacob a su casa
quien estuvo de acuerdo en trabajar para él como pastor. Luego más adelante vemos cómo él se enamora de Raquel y le dice a Labán que él iba a trabajar para él 7 años. Labán aprobó que él trabajara para él 7 años y que luego le entregaría por esposa a su hija Raquel. Ahora también vamos a ver en el relato que pasado ya los 7 años, que según nos relata la escritura, fueron años que pasaron rápido. ¿Por qué? Porque él amaba a Raquel. Entonces, cuando llega el momento de entregarle a Raquel, lo que hace Labán es que lo engaña y le entrega a Lea, y Jacob duerme con Lea creyendo que es Raquel y al otro día se da cuenta del engaño. Cuando Jacob va a confrontar a Labán y le dice que por qué le había dicho eso, le dice que era una costumbre del lugar entregar a la mayor antes que la menor. Y le dice que cumpla los 7 días del matrimonio y que él le entregaría también a Raquel por 7 años más de trabajo. Hermanos, ¿pero por qué él hacía esto? Ante la llegada de Jacob a su casa, todo lo que Jacob tocaba era prosperado por el Eterno. Y Labán ya se había dado cuenta. Una vez que Jacob toma a ambas mujeres por esposa, el Eterno se da cuenta que Lea no era tan amada como Raquel. Por lo tanto, hizo fecunda a Raquel y Raquel le da hijos a Jacob. Le da 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, sin embargo, era estéril y siguió el ejemplo de la abuela de Jacob, Sara, y le entrega a su sierva Bilha como esposa. Bilha le dio a Jacob 2 hijos, Dan y Neftalí. Lea, que también había dejado de tener hijos, le da a su sirvienta Silpa como esposa. Silpa y Bilha eran hermanas. Silpa concibe a Gad y a Asher. Y la propia Lea le da a luz 2 hijos más, Isaacar y Zebulón. Y también fue madre de la única hija de Jacob, Dina. Luego, el Eterno le recuerda a Raquel y él trae a su memoria las plegarias, las oraciones, y hace que Raquel engendre, conciba un hijo al que llamó Joseph o José al momento de su nacimiento. Jacob se convierte en un hombre muy rico y al advertir los celos de los hijos de Labán y cómo Labán cambia su actitud hacia él, decide que ya llega el momento de abandonar este lugar. Y en su ausencia, toma a sus esposas, sus hijos y su rebaño y sale. Aquí hay algo que quiero mencionar que es bien interesante, y es regresando a Génesis 28:11, cuando se nos dice que Jacob tomó de las piedras del lugar y las puso a su alrededor debajo de su cabeza. Y hay una pregunta que surge y Rashi da una respuesta que quiero compartir con ustedes, y es: Rashi dice que él buscó protegerse de los animales salvajes. ¿Y por qué solamente protege su cabeza y no el resto de su cuerpo? La respuesta que nos trae Rashi es que de las acciones de Jacob podemos aprender algo muy importante, hermanos. Y es que sabemos que Jacob pasó muchos años estudiando Torah en la casa de Isaac, y también cuando fue enviado a la casa de Shem y Eber. Su hermano Esaú también fue enviado, pero no quiso ir. Jacob tenía que dejar algo de su tiempo de estudio de Torah y ocuparse ahora de asuntos mundanos. Y es por esto que Jacob sabía que por todo el mundo habían fuerzas ajenas a la Torah y a los mandamientos del Eterno. Y todas estas fuerzas e influencias
podían influir en su mente y persuadirlo de abandonar el camino de la Torá. Por lo tanto, Jacob hizo un gran esfuerzo para proteger su cabeza, lo aprendido, su relación con el Eterno, el entendimiento, para prevenir que todas esas fuerzas externas negativas interfirieran en su relación con el Eterno. Y esto es algo, hermanos, que nosotros también debemos tomar en cuenta. Nosotros no estamos en la tierra y somos influidos muy fácilmente por las cosas del mundo. Debemos cuidar como un tesoro el conocimiento que hemos recibido. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a mantener en una relación profunda con el Eterno y nos va a mantener anclados en la roca que es el Eterno. También es interesante ver que en este sueño, en esta visión que Jacob tiene, y que al despertar, Jacob menciona 3 puntos que también son muy importantes para nosotros hoy día. Lo primero que él dice es que el Eterno estaba en ese lugar. Después él dice que es de la casa del Eterno. Y después dice, estas son las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque cuando él ve en esta visión que estaba dividida en 3 partes, lo primero que él ve es la escalera apoyada en la tierra y que llegaba hasta el cielo. Lo segundo que él ve son los ángeles que suben y bajan. Pero sobre todo ve que el Eterno estaba encima de la escalera. Y aquí vemos 3 aspectos muy importantes. La escalera apoyada en la tierra y que llega hasta el cielo nos menciona, o mejor dicho, nos indica que esta era una puerta del cielo. La escalera estaba conectando el cielo con la tierra. Y los ángeles que subían y bajaban corresponden no solamente a la casa del Eterno. Esa conexión, esa escalera son nuestras oraciones y también representan a Yeshua. Y el hecho de que viéramos los ángeles subir y bajar a través de ella es llevando y trayendo las respuestas y nuestras oraciones delante de la presencia del Eterno. O sea, el ángel que sube lleva nuestras oraciones. El ángel que baja trae respuesta a nuestras oraciones. La escalera representa las puertas de los cielos y también puede representar tabernáculo y más adelante el templo de Jerusalén. Ya vimos que los ángeles representan aquellos seres angelicales que llevan nuestras oraciones y traen la respuesta. Y también que el Eterno está por encima de todo y está en todo. Jacob reconoce que estaba en un lugar sagrado, un Macón. Y el lugar geográfico en donde Jacob sueña y luego se erige un altar es Betel. Y es hermoso porque el Eterno se le presenta y le reafirma una vez más que ese lugar, esa tierra, iba a ser de él y de su descendencia. Y lo importante de este sueño, visión, no es solo lo que el Eterno le va a comunicar en profecía, sino que Jacob alcanza la cúspide de su nivel espiritual en el que se concientiza y asume el rol de continuar el camino de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Qué maravilloso momento vive Jacob. Vemos también que él continúa su camino y ya vimos cómo él llega a la casa de Labán y sufre un engaño. Y en vez de recibir a Raquel como esposa, recibe primero a Lea y luego a Raquel.
Y a lo largo de esta parashá, de esta porción bíblica, vamos a ver 5 aspectos importantes de estas dos matriarcas. Conocimos a Sara, luego conocimos a Rebeca, pero ahora vamos a conocer a Raquel y a Lea. Y vamos a ver cómo ve Jacob a cada una de estas dos mujeres. ¿Cómo son ellas en realidad? ¿Cómo es la relación que ellas llevaban con su esposo? Y la Torá también nos muestra las debilidades de estas dos mujeres. Y lo primero que nos dice que Jacob amó a Raquel porque era hermosa, era linda ante sus ojos. Pero la Torá también nos dice que Lea tenía ojos tristes. No es que ella no era hermosa, sino que sus ojos, al parecer, no la favorecían mucho. La Escritura nos dice que Jacob amó mucho a Lea, pero mucho más amó a Raquel. Y cuando Jacob manda llamar a sus esposas para hablarles, primero siempre nombra a Raquel y luego a Lea. También cuando la Escritura nos dice que él iba a dar su opinión, siempre opinaba primero Raquel y luego Lea. Esto demuestra que para Jacob, la principal de la casa era Raquel, no Lea. Y aun cuando las presenta ante Esaú, nos dice la Escritura que presenta a la mujer con sus hijos, a Lea con sus hijos, pero cuando llega Raquel dice Joseph y Raquel, es decir, aún en la instancia, protege más a Raquel y a su hijo Joseph que a Lea y a sus concubinas. En resumen, vemos que Raquel era linda, era la amada y la principal de la casa. Lea tenía ojos tristes, caídos, dice la Escritura. Era amada también, pero mucho menos que Raquel, y era considerada, a pesar de haber sido la primera esposa, pero era tratada y considerada como la segunda esposa. Raquel era estéril, pero Lea era fecunda y quedó embarazada inmediatamente. Y ya vimos cómo entre estas dos mujeres y sus dos siervas nacen las 12 tribus de Israel, a pesar de que el nacimiento de Benjamín lo vamos a ver más adelante en otra porción. ¿Cuál era la relación de estas dos mujeres con Jacob? Raquel pareciera que no le guardó el respeto debido a su esposo al decirle a su hermana que le va a alquilar a Jacob a cambio de las mandrágoras que le trajo Rubén a Lea. Y era tanto lo que Lea buscaba la atención de su esposo Jacob que actuó en ese mismo acto en forma un poco impetuosa. Pues sale al encuentro de Jacob y le dice, a mí te allegarás esta noche porque te alquilé. Y cuando Jacob las manda llamar para hablar con ellas, las dos van, son sumisas y escuchan a su marido. Ellas identificaban ¿verdad? Se identificaban con su esposo y le eran fieles. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta porción? Al igual que los patriarcas, en las matriarcas podemos ver sus virtudes, la personalidad, pero también sus debilidades. De Raquel y Lea, a pesar de que Raquel era la más amada por Jacob, vemos que el Eterno se inclina más hacia Lea. Y es ella la que le provee a Jacob su primogénito y la mayor cantidad de hijos. Y esto no es casualidad, sino que el Eterno está más con ella porque ella se siente despreciada y el Eterno está con el que sufre. Se ve que ambas mujeres tienen fe en el Eterno, pero también vemos que ambas van a influir y transmitir a sus hijos cualidades especiales. Y Lea tuvo el mérito de heredar dos casas importantes dentro de las 12 tribus. La casa de Leví con el sacerdocio y la casa de Judá con el reinado. De Raquel sale José, y de allí sale Saúl
a través de Benjamín, y su hijo José es el continuador de la casa de Jacob. Un hombre con un espíritu y un liderazgo increíble, con el que nos vamos a, ¿verdad?, conocer más adelante. Pero otra cosa importante que vemos en esta porción es, hermanos, no podemos vivir una vida de engaño. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque a pesar de que el Eterno nos perdona, las consecuencias de todo lo que hacemos las vamos a tener que vivir y enfrentar. Jacob engañó a su hermano, engañó a su padre para poder recibir la primogenitura. ¿Y qué sucedió en la casa de Labán? Fue engañado múltiples veces, no solamente con la entrega de la esposa, sino ya cuando quiere salir, Labán oculta el rebaño para él y luego sigue tratando de engañarlo para que él no abandone su casa, porque Labán sabía que todo lo que Jacob tocaba era bendecido por el Eterno. Es hermoso ver que somos perdonados, pero también, hermanos, de esto aprendemos que debemos vivir una vida recta, una vida conforme a lo que nos enseña la palabra, y en medio de la obediencia, vivir una vida en la que todas nuestras acciones sean justas y fidedignas, para que podamos ver las bendiciones del Eterno y no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Shalom, shalom.